Bienvenido a tu curso Power Apps Construyendo un CRM. Vamos a continuar a partir de esta lección ya a incorporar una lógica en nuestra aplicación. En las lecciones anteriores hemos estado trabajando con lo que tiene que ver respecto a la experiencia de usuario. Incorporamos un menú. Este menú ya tal cual nos muestra los diferentes módulos con los cuales va a interactuar el usuario. Tenemos también ya el lienzo incorporando el Canva. Cada una de estas columnas, como lo hemos definido en la lección anterior, va a contener las oportunidades de acuerdo al estatus en el que se encuentren. Tenemos una caja de texto que nos va a permitir buscar las oportunidades por el nombre del prospecto. Y ahora, antes de poder visualizar una oportunidad y empezar a diseñar lo que tiene que ver con cada uno de los ítems de las galerías que van a formar nuestro Canva, necesitamos empezar a trabajar con el registro de una oportunidad y para ello ocupamos incorporar un formulario. Y justamente para poder incorporar un formulario necesitamos ya establecer una lógica que nos permita manipular las opciones de nuestro menú. Entonces vamos a trabajar directamente con nuestra galería. Antes de trabajar con esta galería hay que entender que esta tiene una definición en su propiedad ítem o ítems tal cual de una colección. Como has de recordar, esta colección la definimos con una serie de objetos que es el ID, el logo y el nombre. Estos objetos los podemos ver directamente en app, en la propiedad OnStar de nuestra aplicación y justamente lo podemos observar de esta manera. Tenemos el nombre de la colección y cada uno de los objetos que define los módulos correspondientes. Dentro de este objeto tenemos la propiedad ID, tenemos la propiedad name, tenemos la propiedad logo. Vamos a trabajar específicamente con la propiedad name para que podamos establecer una lógica dentro de la galería que define el menú. Para poder establecer esta lógica vamos a seleccionar la galería y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a las propiedades, en este caso la pestaña avanzadas, y vamos a buscar onSelect. Actualmente tenemos esta propiedad onSelect que puede estar en blanco o te puede aparecer en false, y es aquí donde tenemos que empezar a definir ya la lógica para que se ejecute una acción al momento de seleccionar alguno de estos ítems de nuestra galería. Entonces vamos a desplegar la barra de fórmulas y acompáñame a declarar tus primeras líneas de lógica aquí en Power Apps. Vamos a comenzar primero antes de definir un if, que es con la lógica que nos va a permitir establecer una serie de acciones al momento de seleccionar alguno de estos módulos. Antes de ello vamos a comentar lo siguiente. Controller Gallery Menu. De esta forma indicamos que la lógica que se va a especificar después de esta línea pues tiene que ver con un controlador de esta galería de menú. Tú puedes indicar cualquier comentario, inclusive no es necesario que publiques como tal el comentario, simplemente es una forma en la que en algún momento dado, conforme vayamos avanzando en el proyecto, te vas a dar cuenta que vamos a empezar a establecer bastantes estructuras de lógica, bastantes segmentos de lógica y muchas veces es más fácil el poder etiquetar esos segmentos con algún comentario que te permite a ti identificar de qué va esa lógica. Es opcional, simplemente es una recomendación. Ahora sí, empecemos a trabajar. Vamos a declarar un if y vamos a hacer lo siguiente. Si this item.isElect es igual a name registro, que inclusive aquí, ojo, no va a ser isElect, va a ser name. Si thisItem.name es igual a registro, ¿qué queremos que suceda? Si el elemento que se está seleccionando tiene por nombre registro, bueno, lo que va a suceder va a ser lo siguiente.
Vamos a declarar una variable de contexto en donde vamos a afectar lo que estamos observando actualmente en nuestro Canva. Pero aquí, para ello, vamos a declarar primero la variable. Va a ser una variable que va a llevar por nombre var formulario y esta la vamos a declarar en true. Esta variable nos va a permitir poder visualizar el formulario que vamos a incorporar, que inclusive yo creo que antes de declarar la variable formulario sería var seguimiento. Y aquí vamos a declarar otra variable que se va a llamar var index false. Y cerremos nuestra lógica. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, te explico qué es lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es justamente lo siguiente y voy a tomar el nombre de mi variable de contexto. Voy a incorporar una etiqueta de texto que me permita visualizar el comportamiento que tiene mi variable. Voy a borrar la propiedad text y voy a asignarle el nombre de la variable. Si te das cuenta, aquí tengo ya la variable que reconoce Power Apps, sin embargo, está en blanco, está vacía, no tiene definido ningún valor. Ahora bien, si yo, por ejemplo, selecciono con la tecla Alt, presionando en mi teclado y le doy clic en registro, inmediatamente cambia el valor de mi variable. Inclusive, si yo vuelvo a seleccionar, ya me tendría que aparecer el true, justamente como aquí en la etiqueta lo estamos viendo. Esto está bastante bien. Ahora, por ejemplo, si yo selecciono la variable que también incorporé, que es var index, veamos cuál es el comportamiento que esta tiene y debe de ser false. Excelente. Es false. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un solo lienzo. Te voy a enseñar cómo poder trabajar con un solo lienzo para que tú puedas renderizar los elementos que vas a incorporar a tu Canva en un solo lienzo. Sin necesidad de incorporar diferentes lienzos, en un solo lienzo vamos a poder trabajar la mayoría de la lógica de nuestra aplicación. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Bueno, pues justamente entendiendo cómo es que funcionan las variables. Nos van a facilitar muchísimo la construcción de una aplicación por medio de diferentes módulos y estos a su vez van a estar controlados por medio de la asignación de una variable. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos asignada esta variable index, la cual va a determinar el comportamiento de nuestro Canva, de nuestra caja de texto y de nuestro icono de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente, como lo has de estar imaginando, vamos a asignar esta variable que acabamos de crear justo a estos elementos en su propiedad visible. Muy bien, es muy importante esto. La variable que estamos asignando con el nombre de var index, la cual va a controlar en primera instancia el Canva, va a ser asignada a estos elementos del Canva en la propiedad visible, de tal manera que cuando nuestra variable en esta propiedad visible tenga un valor false, como actualmente lo tiene, ¿qué va a suceder? No va a mostrar estos elementos. Ahora bien, para que nosotros podamos estar manipulando la variable, te voy a enseñar cómo poder declarar una variable como si fuera un switch. Prender y apagar la variable al mismo tiempo que presionamos un botón. Bueno, pues incorporamos este botón, nos vamos a ir directamente a su propiedad onSelect de nuestro botón y aquí vamos a declarar nuestra variable que deseamos que tenga ese comportamiento. La variable que deseamos que tenga ese comportamiento es var index y justamente vamos a declarar este signo de admiración y enseguida nuevamente replicamos el nombre de nuestra variable.
De esta manera, con esta sintaxis, nosotros tenemos la posibilidad de habilitar o rehabilitar la variable por medio de ese valor booleano, el true o false, cuando nosotros estemos presionando el botón. Veamos cómo funciona, veamos esta lista previa de la aplicación. Voy a dar clic. Perfecto. Afectamos ya la variable con un true. Voy a dar clic. Excelente. Afectamos la variable con un false. Esto está funcionando perfectamente bien. Ahora, si yo le doy clic en registro, de acuerdo a lo que hemos declarado, tiene que ser false la variable index. Excelente. Tenemos ya un false en esta variable index. Te felicito porque vamos avanzando bastante bien. No te preocupes si todavía no entiendes de qué va esta parte de las variables y cómo es que el comportamiento de estas es muy importante. Poco a poco en el transcurso del curso vas a ir entendiendo la importancia y cómo es que aplicar la asignación de las variables. Entonces, ahora que ya tenemos asignada nuestra variable index en false, ya tenemos nuestro lienzo Canva listo para empezar a incorporar los elementos necesarios para comenzar con la captura de una oportunidad. Pero antes de llegar a esa parte de la captura, veamos cómo es que vamos a generar esa experiencia de usuario. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos habilitado el container body totalmente en blanco gracias a la variable. Dentro de este container body tenemos dos contenedores, uno que es el canvas, en donde ya tenemos las columnas que definimos en la clase anterior, tenemos nuestro contenedor de búsqueda, vamos a incorporar un nuevo contenedor y este contenedor justamente es el que nos va a permitir poder empezar a incorporar aquellos elementos que nos van a facilitar el tema del registro de la oportunidad. Entonces, como ya sabes, como buena práctica, vamos a renombrar nuestro contenedor. Este se va a llamar container seguimiento. Vamos a trabajar, como ya también sabes, con el posicionamiento de este contenedor. Vamos a empezar a trabajar también con el ancho del contenedor y con el alto del contenedor. Excelente. Dentro de este contenedor vamos a incorporar un elemento. También cabe mencionar que el desarrollo de esta aplicación en su mayoría, si no es que en un 95%, vamos a estar trabajando ya con los elementos modernos que utiliza Power Apps. Y esto es para que justamente tú puedas ver la capacidad que vas a tener de desarrollar soluciones modernas, muy eficientes, para sacar el máximo provecho de tu licenciamiento. Así que vamos a incorporar ahora un nuevo elemento que a mí en lo personal me agradó muchísimo el que Power Apps lo haya incorporado. Y este nuevo elemento pues tiene que ver con una pestaña de opciones. Vamos a ver en dónde está este nuevo elemento para que tú lo puedas visualizar al igual que yo. Y se llama justamente lista de pestañas. Vamos a darle clic a este elemento, lista de pestañas. Y antes de empezar a trabajar con él, ayúdame por favor a ajustar lo que tiene que ver con su posicionamiento. Entonces, vamos a afectar la posición horizontal, vertical y también el ancho de nuestro elemento. En el caso del alto del elemento, me parece que así como ya lo da Power Apps por default, me parece que está bien. Solamente hagamos un pequeño ajuste que quede en un 50. Muy bien, excelente. Me parece que está bastante bien. Ahora, vamos a renombrar este elemento que se va a llamar Tab List Seguimiento. Perfecto. Se llama Tab List Seguimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a contener este Tab List? Pues justamente va a contener las pestañas que nos van a permitir poder dar un seguimiento a la oportunidad, poder comentar una oportunidad y en algún momento dado también poder mandar una notificación a esta oportunidad. Entonces, para definir las opciones que va a tener nuestro tab seguimiento, regresemos a app en la propiedad onSelect, despleguemos esa propiedad y te voy a recordar lo que hicimos inicialmente al momento de que declaramos
este controller menú seguimiento. Pues bueno, ya es momento de utilizar esta colección. Vamos a copiar el nombre con menú seguimiento. Vamos a seleccionar nuestro elemento tab seguimiento, tab list seguimiento, y aquí vamos a buscar su propiedad items o ítems. Actualmente tiene un array de elementos por default, y esto es justamente porque Power Apps nos quiere mostrar el comportamiento que tiene este elemento o este componente al momento de que le pasemos un array de ítems. Sin embargo, esto nosotros no lo vamos a utilizar. Nosotros previamente a ello, pues nos dimos a la tarea de definir ya tal cual nuestra colección que nos va a permitir, pues justo empezar a trabajar con estas propiedades, las propiedades que definimos en nuestra colección de menú seguimiento. Tenemos actualmente dos, una de ellas se llama detalles, la otra se llama seguimiento, y como lo comenté hace un momento, posiblemente vamos a incorporar la pestaña de notificaciones, y para ello tendríamos que alterar nuestra colección menú seguimiento. Mientras tanto, y antes de llegar a ello, vamos a ajustar el componente que acabamos de incorporar. Actualmente, si te das cuenta, nos aparecen estos números por default. Sin embargo, no tendría que ser así. Veamos cómo podemos nosotros ajustar pues, este componente para empezar a visualizar las opciones que tiene nuestro menú seguimiento. Pero, ¿qué te parece si esto lo dejamos para la siguiente lección? Te pido por favor des una repasada a este video respecto a la asignación de las variables, que como ya te diste cuenta, en verdad es muy pero muy eficiente el poder empezar a trabajar con las variables, como aquí lo estamos empezando a hacer. Así que te espero en la siguiente lección para continuar con nuestro nuevo componente y asignarle ahora las pestañas correspondientes.